revisamos todo lo que ustedes han hecho y yo voy diciéndoles si está bien o está mal, o si es que hay algunas dudas, las podemos resolver también. Bueno, entonces comenzamos. Vuelvo a saludarlas a todas y todos. Entonces, recordar que la última clase con la que trabajamos, la clase anterior, fue la clase 22, que es la que voy a abrir ahora. Esta clase, que es la que estamos grabando en este momento, es la clase número 20. Si esta fue la 22, si la clase anterior fue la 22, es la 23. ¿Qué páginas? Las voy a decir en un momento. Que alguien más coloque algo en. Puede esperar, porfa, que no se le escuche. Dante, no se preocupe por la espera. Esto va a quedar grabado. Así que después, si es que usted no pudo escuchar, lo puede ver después. Así que no se preocupe por eso, ¿ya? Los videos quedan grabados y después se van a subir a YouTube, ¿ya? Así que por eso, tranquilo. Tranquilidad por ese lado. Bueno, entonces, esta, como estaba diciendo, es la clase 24. No, estoy en el efecto básico, perdón. 23, ahí sí. Porque la clase anterior era la clase 22, ahí sí. Por eso está la clase 23, ¿ya? Bueno, entonces, para comenzar, vamos a recordar lo que hicimos en la clase anterior. Bueno, el objetivo, las páginas son estas. Aquí están las páginas de Trinidad, de la 196 a la 199. Esas son para la clase anterior y para esta clase. ¿Qué más tenemos? Las clases anteriores a esta y a la anterior, a la 22 y a la 23, que es la clase de hoy, nosotros habíamos recordado el plano cartesiano, que tenía esta forma, es un sistema de coordenadas que tiene dos ejes, eje X, eje Y, y los pares ordenados son los que se nombran con la coordenada en el eje X primero y luego la coordenada en el eje Y. Por ejemplo, el punto A, 2,3. ¿Por qué es 2,3? Porque en el eje X vale 2 y en el eje Y vale 3. También recordamos tipos de rectas. Recordar que las rectas son líneas que no tienen fin, líneas infinitas, y la posibilidad en que tenga yo dos rectas relacionadas son tres. Teníamos rectas paralelas, que son aquellas que nunca se cortan. ¿Por qué nunca se cortan? Porque la distancia entre ellas es siempre la misma. Rectas perpendiculares, que son las que forman un ángulo de 90. Y las rectas secantes, que son las que se cortan en un punto en común y con un ángulo cualquiera. El ángulo es irrelevante. Vamos a agregar a Antonio y continuamos. De nada, Dante. Y de nada, Trinidad también. A Antonia, la agregamos a la lista y continuamos. Ya, entonces, como estaba comentando, teníamos rectas paralelas, secantes y perpendiculares. Ya dije los tres casos. Recordar esto solamente, recordatorio de clases anteriores. Y la clase anterior propiamente tal, clase 22. ¿Qué vimos? Sí, lo escucho. ¿Qué vimos entonces en la clase de anterior, la clase 22? Y lo que estamos recordando hoy es esto: cruce, paralelismo y perpendicularidad en la formación de poliedros. Entonces, primero habíamos dicho que un plano, perdón, es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y que contiene infinitos puntos y rectas. Es un concepto fundamental junto con el punto y la recta. Entonces, nosotros habíamos comentado que para representar los planos utilizábamos partes del plano, porque recordar que el plano es infinito, no tiene fin. Entonces, esta cosa amarilla que está acá es un ejemplo de un plano, de una parte de un plano. Pero recordar que a partir de ahora vamos a llamarlo como plano, ¿ya? A pesar de que no es un plano, sino que es solamente una parte. Vamos a hacer siempre eso, vamos a generalizar, decir plano para cosas que son planas solamente, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos un plano. Y también, como dice ahí, una pared sería un plano, el pavimento de la calle también sería un plano, o la cara de un cubo también sería parte de un plano. Que recordar que ahora vamos a decir que son un plano, para generalizar. Bueno, al igual que las rectas, los planos, como dice ahí, son infinitos, que es lo que ya había comentado, y se pueden relacionar, sí, entre tres casos, muy similar al caso de la recta. ¿Cuáles son los casos de los planos? ¿Cuáles son las relaciones que se pueden establecer? Teníamos cuando los planos son paralelos, ¿qué quiere decir? Que no, la distancia entre ellos siempre es la misma y nunca se van a cruzar, nunca van a tener un punto en común. Habíamos visto un ejemplo, que está acá, ¿no es cierto? Teníamos esta figura que se llama prisma hexagonal, y las bases, que eran los hexágonos, la parte superior y la parte inferior, formaban planos paralelos. Luego vimos, voy a agregar a la persona que se unió y continuamos. Luego vimos, agregamos a Juliet, y continuamos. Teníamos las rectas, planos perpendiculares. Cuando eran perpendiculares, el ángulo entre ellos era 90 grados, similar a las rectas, pero ahora estamos con plano. Entonces, como ejemplo, habíamos colocado a esta caja de paracetamol, que, ¿cómo se llama este cuerpo geométrico? Tiene tres nombres, según lo que vimos. Puede ser llamado paralelepípedo rectangular, también se puede llamar ortoedro regular o prisma rectangular. Esos son tres nombres posibles. Esa categoría de nombres la vamos a ver después, ¿ya? Así que para que no se preocupen por eso.
Bueno, en este ejemplo, las tres caras visibles de este paracetamol, que son la cara principal, podríamos decir que es la cara donde dice paracetamol 80 miligramos, y las otras dos caras, la cara que se ve en la parte superior y la que se ve en la parte lateral, esas tres caras entre sí forman planos perpendiculares. Ahí tenemos un ejemplo de planos perpendiculares. Y finalmente, la tercera relación que se puede establecer en los planos es que son secantes. ¿Cuándo son secantes? Cuando se cortan en una línea como dos caras adyacentes a un poliedro. Pero en este caso, en el plano secante, el ángulo en el que se cortan, entre este ángulo que estoy mostrando yo, que estoy seleccionando con el mouse, el ángulo entre un plano y otro, ese ángulo puede variar, según el caso de la recta secante, o sea, de los planos secantes. Pero recordar que si el ángulo entre ellos es 90, entonces estamos hablando de los planos perpendiculares. Pero si el ángulo es distinto de 90, entonces los planos van a ser secantes. Por ejemplo, en esta pirámide que tenemos acá, una pirámide de base cuadrada, cada una de las caras laterales, que son triangulares, ¿no es cierto? Cada una de estas caras laterales va a formar un plano secante con la base de la pirámide, cuadrado. Por ejemplo, si analizamos una de las caras laterales, cualquiera de ellas, cualquiera de las cuatro, que es un triángulo, si analizan el plano que se forma con esa cara y el plano que se forma con la cara cuadrada, ambos van a formar un plano secante. O sea, van a ser planos secantes. Ambos. Vamos a agregar a la persona que se unió, Antonio. Y continuamos. Ya. Entonces, como estábamos comentando, ese es el tercer caso, planos secantes. Cuando se cruzan formando un ángulo cualquiera, pero que es distinto de 90, porque si no serían planos perpendiculares. Y finalmente, entonces, vimos un ejemplo de una habitación y nos preguntamos en este ejemplo cuántos planos se podían identificar y la respuesta eran 4, el suelo, el techo y las paredes laterales. Y dentro de este ejemplo también nombramos algunas relaciones entre los planos que son, por ejemplo, que el plano del techo con el plano del suelo forman planos paralelos porque la distancia entre ellos es siempre la misma. Y, por ejemplo, las dos paredes, la pared que tienen ahí colocada con 2 y la que tiene colocado el 3, ambas paredes entre sí son planos perpendiculares porque se cortan en la esquina, ¿no es cierto?, en la esquina de la pared, y ese ángulo en la esquina es 90. Y como estaba comentando también en la clase, en general eso sucede, que los ángulos en las esquinas son 90. Bueno, eso es respecto al recordatorio, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver si es que hay dudas. ¿Hay alguna duda respecto a esto? A esta materia que vimos la clase anterior y que ahora estamos repasando simplemente. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda con esto? Bueno, hasta el momento no, nadie me ha dicho dudas. Recuerden que pueden usar el chat. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a revisar otro ejercicio. Ya revisamos algunos. Recordar que en la clase anterior revisamos algunos ejercicios. Ahora revisemos otros. ¿Cuál revisamos? Ya, no hay ninguna, ok. Ahí me están diciendo que no hay ninguna. Antonio me dice, profe, algo me va a escribir. Lo leo. Mientras tanto voy a ir al libro, ¿ya? Mientras Antonio me hace la duda que me va a hacer. No sé cuál es la duda. Ah, presente. Ah, iba a decir presente. Ok. Ok, sí, ya lo puse presente. Vamos a acceder entonces al libro para realizar actividades. Ya habíamos revisado parte de las actividades. Ya recuerden que la clase anterior revisamos algunas. Habíamos revisado algunas de otra materia, en todo caso, de materia anterior. Pero sin embargo, recuerden que nosotros podemos hacer eso. Podemos revisar dudas de clases anteriores. ¿Ya? Si es que las tienen. Si es que las tienen. Entonces vamos al libro. Vamos a la unidad que estamos viendo. Estamos en geometría. Unidad 5. Claro, y vamos a la página que... ¿quién es los Galácticos Pro? 5. Ignacio, pero Ignacio estaba en la... Profe, se me acabó la batería del computador. Ah, por eso se conectó de otro lado, ya, ok. Sí, okay, no hay problema, no hay problema. Presente, profe. Gracias. Copiense. Bueno, acá están las páginas, puede revisar las páginas 198 y 199. Sí, eso vamos a hacer, Vicente, eso vamos a hacer. 198 y 199. Primero la 198. Bueno, aquí en realidad, por el tiempo que tenemos, no vamos a alcanzar a ver mucho, ¿ya? Sin embargo, vamos a revisar al menos algunas de las preguntas, ¿ya? Ya que nos va quedando poco tiempo. Lamentablemente este espacio es corto, así que lo tenemos que aprovechar de la mejor manera. Vamos a ver, por ejemplo, chiquillos, por favor, no... Ahí, no sé qué... Si queda alguna duda, hágala, pero si no, no es necesario
colocar eso. Bueno, no utilice la pobre traducción. Claro, es la traducción, sí. Sí, esa es la voz. Sí, ahí reconocí que eso. Bueno, entonces la 3 nos dice identificar primero. Estamos viendo en la parte de... Ya dejamos la parte de planos, o sea, perdón, de rectas, ahora estamos en planos. Eso es lo que quería decir. Ahora estamos viendo planos. Bueno, vamos a ver la 3. ¿Qué nos dice? Dice, destaca o achura con colores distintos un par de planos paralelos y un par de planos perpendiculares en cada una de las fotografías. Y luego nos preguntan abajo, ¿qué estrategias usaste para reconocer las caras paralelas y perpendiculares? Explica y comenta tu estrategia con un compañero o compañera. Entonces, alguno que haya hecho esta actividad y que me pueda decir qué estrategia utilizó para reconocer estos planos, estas caras. Si es que lo hizo, ¿alguien lo pudo hacer? Yo, ¿Sí? profe. Ya, ¿qué hizo? Una muy simple y muy rápida. ¿Cómo? No lo entendí, disculpe. Es muy simple. Ya, pero ¿cómo hay que hacer? ¿Qué hiciste tú? Observé varias veces la imagen. Ya, y por ejemplo, ¿qué relaciones pudiste establecer? Por ejemplo, dame un segundito que estoy copiando esto. Ah, ahora sí. Lo tengo en el Paint para yo ir respondiendo con ustedes. Entonces, por ejemplo, Vicente, bueno, para todos igual, estoy preguntando para todos. Acá en la primera imagen, algunos planos perpendiculares. Por ejemplo, las paredes. ¿Podrían ser planos perpendiculares entre sí o no? Esta pared con esta, ¿podría ser o no? Sí. Ya, ahí tenemos un ejemplo. Muy bien. Ahí tendríamos un ejemplo. Ahí ya tendríamos pintado con un color. Vamos entonces con otro color. ¿Algún otro ejemplo que me quieran decir? De perpendiculares primero. Planos perpendiculares. Estamos viendo, ya tenemos un ejemplo. Vamos a ver qué otro ejemplo hay. ¿Algún otro ejemplo? Profe, yo sé. Dígame. El mueble. El mueble, pero ¿el mueble con qué? ¿El mueble en sí mismo? ¿Una de las caras del mueble con otra cara del mueble? Para hacer paralelo la tapa de arriba del mueble con la de abajo. Ya, ok, para paralelo, muy bien, ahí teníamos un ejemplo, claro. Bueno, ahí, claro, eso es de paralelo. El plano de esta parte con el de abajo, que el de abajo no se ve, pero ahí lo voy a como pintar. Pero en realidad está ahí abajo, ¿no es cierto? No se ve, pero ahí está la representación. Y claro, serían planos paralelos en ese caso, ¿ya? Esos son paralelos, no perpendiculares. ¿Algún otro perpendicular que haya en esa imagen? Yo, profe. ¿Sí? ¿Me escucho? El sillón. El sillón, pero el plano, ¿qué plano que formaría el sillón? ¿Cuál sería ese plano? Paralela. En la esquina de abajo. Ya uno de los planos del sillón paralelo al suelo podría ser, ya lo voy a dibujar, deme un segundito, le voy a agregar a la lista a Agustín. El de la esquina de abajo. Después agrego su... Vergara. Sí, de la esquina de abajo me dice. ¿Qué se refiere a esto, no? ¿A este No. parte con lo de abajo? ¿Cierto que hay un sillón en la esquina? ¿Ya? Se le ve una punta, a eso me refiero. Ah, juntos, que serían paralelos. Ya podría ser, por ejemplo... Claro, podría ser, por ejemplo, esta cara del sillón. Disculpen. Podría ser, por ejemplo, esta parte del... Que esto va a formar una cara. Esa parte de ese sillón podría ser paralela a esta parte del otro puff o sillón. Sí, podría ser otro ejemplo de paralela, pero falta uno de perpendiculares. Un ejemplo de perpendicular en este caso. ¿En la pared, profe? Ya, la pared, pero ya dijimos ejemplo. Una pared con otra pared. ¿Pero cuál otro ejemplo podría ser? La pared, por ejemplo, con esta pared. ¿Sí? Profe, ¿Con qué podría ser perpendicular? Profe. Dígame. Profe, yo sé, Vicente. ¿Cierto, profe, que arriba de yo le dije que eran paralelas, hay como una cosa para colgar la ropa? En la esquina. Acá, esto, ¿no? Sí, en la esquina. Ya, pero eso tú dices de paralelo, ¿no? Sí, no. ¿Cómo? De perpendiculares. ¿Pero a qué sería En la perpendicular? Este plano, por ejemplo, que tú me dices, ¿no? El de este colgador. ¿Pero sería perpendicular a cuál plano? No. No, ¿cuál? Ya, ¿cuál? No, cierto que uno hace un rectángulo y uno en la esquina hacen como un ángulo de 90. Ah, ya, pero eso sería rectas perpendiculares. Y estamos buscando planos perpendiculares. Estos serían rectas. ¿Ya? Así que no me serviría. ¿Algún otro ejemplo? Bueno,
yo les voy a decir uno, de planos perpendiculares. Por ejemplo, la pared formaría un plano perpendicular con el techo también, ¿no es cierto? Este ángulo que está acá, entre esa pared, entre el techo y esa pared. Eso también sería un plano, serían dos planos perpendiculares, por ejemplo. Bueno, ya tenemos los 4 ejemplos en la primera imagen. Entonces, ¿qué estrategia? Aquí ya podríamos responder la pregunta. ¿Qué estrategia podría ser? Como ahí Vicente creo que fue el que me dijo, fue observar la figura, observar o las figuras, también los planos, también observar los planos ¿cómo decirlo? Individualmente. También puede ser, ¿no es cierto? Puede ser observar los planos. Acá, en esta parte yo estoy respondiendo esto, pero ustedes acá tienen que responder las estrategias que ustedes utilizaron, ¿ya? No las que yo utilizo, sino que las que ustedes utilizaron. Así que ahí ustedes son libres de responder lo que quieran, ¿ya? Yo estoy colocando una respuesta como ejemplo, ¿ya? Entonces, bueno, observar las figuras, también puede ser observar los planos de manera individual, esto es lo que estábamos haciendo, individual, para luego relacionarlos con otros planos. Entonces, con otros planos. Entonces vamos, para terminar esta parte, ¿alguna duda con esto? ¿Quedó claro? Para terminar, terminar esta parte. ¿Cómo? ¿Alguna duda? Que no porque hay gente que no logro entender. Hay algunas personas que no logro entender. Porque... aquí me dieron algún ejemplo, ya. O sea, me estaban hablando de algunas cosas. El ejercicio no lo entiendo, número 3, no lo entendí, lo puedo explicar. Sí, se lo puedo explicar, Trinidad, lo sigo explicando. No he terminado de explicarlo. ¿Cómo se llama la persona que tiene el fondo de pantalla? Pero eso da lo mismo. ¿En este fondo se refiere o no al fondo de acá? ¿Al fondo de esto? ¿Este fondo se refiere? Pero eso no es tan importante, pero bueno. Pero bueno, esa persona es bajista de la banda Red Hot Chili Peppers. Bueno, las cajas sirven porque cada lado de las cajas siempre mantiene la misma distancia. Ya, aquí el ejemplo de Trinidad lo vamos a tomar. Vamos a tomar el ejemplo de Trinidad para esta segunda parte, ¿ya? Que ahí me imagino que se le va a aclarar un poco la duda. Aquí, que lo que tú me dices, Trinidad, las cajas sirven porque mantienen siempre la misma distancia. Ya, pero no son todos los lados. Por ejemplo, en esta caja, este lado que está acá, por ejemplo, no se va a ver. Este lado que está acá, claro, este lado que está acá, va a ser paralelo ¿a cuál lado? Al lado que está al otro lado, acá, que no se alcanza a ver. Por ejemplo, ahí sería paralelo a ese lado. Profe, ¿no? yo sé un perpendicular. Esos serían planos paralelos, pero, dígame, ¿sí? Yo me sé uno perpendicular, la muralla contra el suelo. Claro, exactamente. Eso sería también perpendicular. La muralla contra el suelo. Acá la muralla de esta parte, con el suelo de esta parte, serían planos perpendiculares, correcto. Dígame. La Trinidad dijo lo del frente. Lo de al Lo lo del frente de cada lado, profe. Sí, gracias. Sí, Trinidad está bien. Claro, lo mismo que estaba explicando yo, ¿no es cierto? Claro, con el frente. No es Exactamente. Por ejemplo, lo mismo que estaba diciendo yo. Acá esta parte, con el frente, que sería eso, lo de atrás. Correcto, Trinidad. Otro ejemplo. Por ejemplo, acá, otras paralelas podría ser, por ejemplo, a ver, algunas paralelas aquí. Profesor, yo le puedo decir. ¿Sí? ¿Lo escucho? Dígame. Cierto que hay como una pintura que separa la otra. ¿En cuál imagen? ¿En la primera? ¿En esta? Sí, la primera. ¿Hay una pintura, dices tú? Sí, y hay una ventana, ¿cierto? La ventana, claro. Esta ventana, sí. ¿Ya? Y si ve al lado de su izquierda, ¿Ya? es la perpendicular. Disculpa que se te cortó el audio, Vicente. O no sé. Profesor, tengo uno también. Fue el Marcelino. Marcelino, ya. Es que no le reconozco sus cosas, así que muy bien. Bueno, Marcelino, continúe. Ahora sí, se le escuchaba cortado, pero ahora sí se le escucha bien. En la ventana. Con al lado. Claro, la ventana. Al lado. La ventana con la pared de al lado. Eso Sí, al lado.
con la pintura. Ya, en este caso, en realidad, si es que yo analizo la ventana y en la pared, si es que yo lo veo, por ejemplo, si por ejemplo yo me paro acá, miro hacia el lado, a la pared y a la ventana, al mismo tiempo, si estoy justo en el borde, por ejemplo, imagínenselo, voy a ver algo así, ¿o no? Voy a ver como un bordecito de la ventana y aquí está la pared. Solamente voy a ver eso. Entonces, estos planos serían en realidad coincidentes, porque están en la misma posición, en realidad. Si es que, por Profe, yo ejemplo, me la sé ventana otro estuviera, line si por ejemplo la ventana estuviera perpendicular. alejada, por ejemplo, así, ahí tendría una distancia y ahí podríamos decir que este plano con este plano de la pared serían paralelos. Pero en este caso la pared, o sea, Profe, perdón, la pared, claro, la pared con la ventana están juntas. Entonces al final los planos en realidad en este caso son coincidentes. Coincidente significa que el mismo plano, en el fondo. Ahora sí, creo que respondí lo que me estaba preguntando, lo que me estaba diciendo. profe, ¿Sí? ¿Lo escucho? Dígame. profe, ahí en la primera hay otro perpendicular. Usted ve como en la esquina de la izquierda arriba hay como un ventilador, Claro, esto, sí. algo así. Un aire acondicionado en la Aire esquina. acondicionado, claro. Sí, con el aire acondicionado con la muralla también hacen Claro, claro. un perpendicular, Pero depende ¿o igual. no? Sí, o sea, es que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Ya, el último ejemplo de esta parte, porque, claro, aquí hay muchos ejemplos que podemos sacar, ¿ya? Pero no vamos a estar todo el rato viendo los ejemplos. Ya, de hecho, estamos en la hora. Así que vamos a ver este último ejemplo y ahí dejamos la clase, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que me preguntas tú? Que lo voy a responder acá. Entonces, voy a hacer el mismo dibujo, pero piensa que este dibujo lo voy a hacer acá, lo voy a agrandar un poquito más, ¿ya? Con gran habilidad y confianza. Entonces, denme un poquito de tiempo, ¿ya? Para aplicar esto último y ahí terminamos. Estamos colocando, esto sería la parte de la pared. Y aquí estaría mi aire acondicionado, acá arriba. Entonces, Sí. tengo un segundo que lo estoy dibujando un poquito más, un poquito mejor, para que quede clarito. Por ahí. Profe, seguimos grabando. Sí, seguimos grabando, si no hemos terminado todavía la clase, si nos va quedando poco ya. Como dije, veo este ejemplo y estaríamos listos. Bueno, entonces lo que me estaba comentando el compañero es que me estaba comentando respecto a la relación que se establece entre el plano que forma la pared con el plano que forma el aire acondicionado. Entonces acá hay distintos planos en el aire acondicionado. Por ejemplo, esta cara formaría un plano, esta cara formaría otro plano, esta cara formaría otro plano. Entonces, si analizamos el primer plano que mencioné, este plano, de esta cara que es la cara que se puede ver ahí, ¿no es cierto? Si yo comparo esos dos planos, serían en este caso paralelos. Este plano es paralelo a ese plano. Hay siempre la misma distancia. ¿Y cuál es la distancia? Esa es la distancia. Ese cachito que acabo de anotar. Pero, por ejemplo, si yo analizo el plano de la pared otra vez, con este plano del aire acondicionado, que sería la parte de abajo, que es la que vemos ahí, en ese caso, esos planos serían perpendiculares, porque el ángulo que se forma es de 90, que sería este ángulo, ¿no es cierto? Ahí lo estoy dibujando. Acá, ese ángulo, 90 grados. Por ejemplo. ¿Quedó claro? Así, entonces, ahí estaríamos Sí. listos, ¿ya? Entonces vamos a dejar la clase hasta acá, como dijimos. Ya revisamos ya el contenido y revisamos acá algunos ejemplos. Profesor, también tengo una. ¿Cómo? También tengo una. ¿Una qué? ¿Una duda? No, un ejemplo de la bueno, dígalo, imagen. sí, para terminar el video, sí, dígalo. Ya, me di cuenta de que en la cama Ujú. había unas líneas como paralelas. ¿Ya? Claro, En la serían cuna y con la pared también da una. Claro, serían rectas paralelas. Ah, y con la pared, claro, podría ser paralelo, pero esto, claro, esto por ejemplo formaría un plano. ¿Podría esto formar un plano? Sí, podría formar un plano. Y ese plano sería paralelo a esa pared, por ejemplo. Y sería perpendicular a esa pared. Claro, claro, sería otro ejemplo, muy bien. Ya. Entonces ahora sí ya concluimos la clase. Que estén muy bien. Eso, pues, nos vemos, cuídense. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao, chao. Chao, profe.